inicio el ciclo escolar 2013-2014, bueno, los estudiantes de primaria del país van a recibir libros de texto gratuitos, pero ya como le habíamos informado en anteriores ocasiones, pues contienen 117 errores ortográficos, de acuerdo con la misma declaración que hizo el secretario de Educación Pública, Emilio Schweifert. Bueno, el docente investigador del Servicio del Centro de Actualización del Magisterio, aquí en la localidad, Martín Chaparro, pues él dijo, pues esto más que nada es el reflejo del nivel de educación que cuentan los dirigentes del país. Dice, ¿qué podemos esperar de la SEP cuando está bajo la responsabilidad de alguien que no lee libros, de un secretario que lo único que sabe es insultar y perseguir a los maestros? Aunque bueno, en su momento también, y esto cabe mencionarlo, el secretario de Educación Pública dijo, o se lavó las manos de esta manera, ¿no? Dijo que los libros ya estaban aprobados desde el sexenio pasado y de hecho hasta estaban ya en impresión, o sea, ya habían comenzado la impresión de estos libros y que bueno, ya el detener la impresión, hacer las correcciones y después reiniciar la impresión no iba a dar con el tiempo para el inicio del ciclo escolar. Eso fue lo que él dijo. Y ahora, bueno, pues le mencionan, dice, pues ¿qué se puede esperar de la SEP cuando simplemente ahí no leen libros? Al dar inicio del ciclo escolar 2013-2014, los estudiantes de primaria del país recibirán libros de texto gratuitos con 117 errores ortográficos, de acuerdo con el secretario de Educación Pública, Emilio Schweifert. El docente e investigador del Servicio del Centro de Actualización del Magisterio en la localidad, Martín Chaparro, consideró que la publicación de estos ejemplares es un reflejo del nivel de educación con que cuentan los dirigentes en el centro del país. ¿Qué podemos esperar de la Secretaría de Educación Pública cuando está bajo la responsabilidad de alguien que no lee libros, de un secretario que lo único que sabe es insultar y perseguir a los maestros? Dijo el docente. ¿Qué podemos esperar de una Secretaría de Educación Pública que está bajo la responsabilidad de alguien que no lee libros? Entonces, difícilmente, si el equipo de Peña Nieto no lee libros y él tampoco, pues eso se traduce y eso se baja en este caso, a los libros de texto. Parece una, como les dijera, una opinión a lo mejor muy ligera de mi parte. Sin embargo, para que nosotros podamos tener una educación de calidad, el secretario de Educación tiene que ser una persona que conozca de su ramo. Recuerden que el señor Emilio Schweifert, pues lo único que sabe es de insultar a los maestros, lo único que él sabe es perseguir a personas como en el caso de aquellas gentes de Acteal. Él es un bravucón, él no tiene ninguna capacidad para dirigir una secretaría de la envergadura de la Secretaría de Educación Pública. Indicó que los libros de texto no solo tienen errores ortográficos, tienen además problemas estructurales, conceptuales y didácticos, y aunque la autoridad educativa prometió que los errores en los más de 238 millones de ejemplares se corregirán, no serán en este ciclo escolar, porque los libros están en la parte final de la impresión y la gran mayoría ya se encuentran en bodegas listos para su entrega y uso en el próximo ciclo escolar a iniciar en el mes de agosto. Los libros de texto solamente errores de ortografía. No solamente eso, traen contradicciones, incluso traen contradicciones en sus contenidos. ¿Por qué? Pues porque esa gente se rodea de sus amigos, en lugar de rodearse de gente culta para la elaboración de libros de texto, para la revisión, pues se rodean de amiguismos, se rodean de la gente que les ayudó a llegar al poder. Cuando eso sucede en un país como el nuestro, pues no podemos esperar, los habitantes de un país como este no podemos esperar cosas mejores, ¿no? En 860 Noticias...